sí. Ok, Ahora sí. familia, buenas noches. ¿Todavía? ¿Está starting? Sí, pero yo creo que ya está. Arribita dice Sí, live. ahí dice live, ok. Sí. Hello, familia. A ver, ahí A ver, estamos. No salimos. sí, ahí estamos, ahí estamos. A ver, a ver. Vamos a ver si están, Ahí. de verdad nos ven, quiénes están. Esperar que nuestros hermanos lleguen por ahí, ¿verdad? Lleguen los hermanos para la noche de oración. Si no están Ahora sí. distraídos, Estamos all ahí. right, estamos ahí. Muy Yes. bien, Ahí muy estamos. bien. Muy Yes. bien, sí, Sí sí, se oye, sí se todo oye. está al día. Vamos a esperar que los hermanos lleguen. Saludos. Empezamos a nuestra noche de Oh, oración. sí, hay que bajarlo. Ajá, ok, aquí estamos. A ver, Sí, ya está. Ahí está Lisette y Celit, muy bien. Shalom, hermanas. Las hermanas que siempre hay fieles se conectan con nosotros. Mira, aquí están los comentarios. sí, pero si vemos allá, no puedo ver Ajá, allá donde estamos. sí, aquí está, mira. Yo lo veo Eso, aquí. Yo lo veo aquí en sí, el. sí. Aquí está familia, buenas noches. Ahí se ven también. Sí, ahí se pueden Mira, ver. So, all right. Sí, hoy es 20 de diciembre del año 2023, eh, en el mes bíblico número 11, regocijados en el Eterno, aquí con ustedes y con la familia de la fe, ¿verdad? De Casa de Israel Yará y todos los que se unan siempre en la noche de oración. Rápidamente vaya uniéndose con los hermanos en oración y vaya buscando, ¿verdad? Copiando el link, ¿verdad? Eso es lo que quiero decirle. Copiando el link, déjalo así para que no te aquí, aquí, pegues. No aquí. te. Sí, Enfócate, estoy enfócate. tratando de enfocarme aquí. Estoy acompañado de la belleza natural de mi esposa, Linel. Estamos juntos para llegar hasta ustedes en esta noche e interceder juntos en esta hermosa noche de oración. Ujú. Ahí ya tenemos algunos hermanos que se van conectando rápido. Copie el link y empiece a enviarlo y a enviarlo por sus redes sociales. Póngalo en su muro, envíelo por WhatsApp, envíelo por todas partes donde usted se encuentre. Aquí estamos, Casa de Israel Yará, noche de oración. Si se dan cuenta, pues no estamos en la quejila, ni tampoco estamos en casa. Tampoco en casa. No, pero siempre donde estemos, aquí estamos preparados ya para salir con ustedes eh, y orar, interceder por ustedes. Tenemos varias peticiones de oración, las cuales queremos que usted sea partícipe Participe. con nosotros y que nos apoye en oración y que apoye a nuestros hermanos. Hay hermanos necesitados de oración. Tenemos una linda noticia también. Heather, ¿verdad? La Ah. esposa de Bobby. Sí, Ya esta noche se supone que está en su casa ahora, se ¿verdad? supone que Se sí. supone que ya salió del hospital. Ella fue la hermana, la esposa de Bobby, que le hicieron un trasplante de hígado y que se vio bastante afectada de salud y hemos estado orando y orando y orando. Después de 18 días en el Y hospital. 18 días más tarde, ¿verdad? Sí, Ujú. hoy finalmente regresó a casa, aunque tú sabes, todavía le queda una batalla. Esto es una operación mayor, ¿sabes? Un trasplante de hígado, imagínense, y fue algo impresionante cómo se encontró el hígado, cómo encontraron un donante, se le Sí. pudo poner, luego tuvo muchas complicaciones, entró varias veces a cirugía, pero Bobby hoy nos dio la buena noticia de que ya se fue para su casa. Igual que Alondra, fuimos a Ujú, ver a Alondra el lunes y la fui a ver hoy de ujú, nuevo. sí, Está todavía en recuperación, ¿verdad? sí, Del procedimiento quirúrgico, pero ujú, muy, muy, muy contenta, muy positiva ujú. dentro de todo. Se siente extremadamente amada, Oh, que sí, es algo que a mí me hizo llorar de alegría, el sí. poder visitarla y ver su cuartito lleno de un Tan, detalle sí. especial de cada uno de los que hemos ido, ¿verdad? Sí, tantas expresiones de amor para Sí, Alondra, porque de verdad que es una niña especial que se ha metido en nuestro corazón y bien fuerte. sí. Mi hija hoy, cuando Linel estaba allá, la pastora estaba con ella en el cuarto y le puso un video live y mi hija, oh my God, I'm so proud of you, you're so strong, qué bueno, me alegra tanto verte y verdad que pues estamos felices de que el Eterno haya hecho, tú sabes, este tiempo le haya dado la fortaleza a ella, a Peter Sí. y a Merari, a sus padres y a toda la Y familia que pues, sí, los abuelos que han estado ayudando sí, también allí, cuidando a los otros hermanitos.
Tiene tantos balloons, tiene tantos globos que Ajá. le comenzamos a hacer una broma de que cuando fuera a coger los balloons iba a salir volando con Salir tantos. volando con tantos balones del hospital. Pero bueno, todavía también le falta una batalla por correr, tú sabes, Sí. son varias semanas que va a estar en recuperación Ujú, y aún así todavía más, tú sabes, sí. no paramos de interceder y de darle gracias al Eterno por las hermosas proezas que el Eterno está haciendo con Amén. nuestra familia de la fe y todos nuestros hermanos. Bueno. Amén. Esta semana por ahí ya viene de camino Héctor Solís. Sí, ya estaban, bueno, en la tarde estaban ya por Ujú, Virginia. sí, son una familia que viene desde New Jersey y viene a visitar su casa, a visitar casa de Israel Yareh, a su familia, que más nos sentimos tan privilegiados, tan honrados por eso, ¿verdad? Sí, Que gente de tan lejos considere que nosotros seamos su quejilá, su amén. familia y que nosotros seamos sus pastores, de verdad que es un privilegio para nosotros el poder estar aportando ese granito de arena y ellos dijeron... Vamos para Orlando, nos vamos guiando desde New Jersey y vamos a ir a ver a nuestra familia. Decían, no vamos de No, vacaciones, nos dijo Héctor, vamos a ver a nuestra familia y ya vienen por ahí, so pedimos al Eterno también, ¿verdad? así es. Para que el resto del camino hasta acá lleguen en Shalom, que su carro funcione en Shalom y que todo vaya bien. Eso es lo que Amén. estamos esperando del Eterno. Bueno, vaya escribiéndonos su petición de oración. Escribe allí su petición de oración. Estamos esta noche listos para interceder. Muchas razones por las cuales interceder. Mi sobrina también, que ella vive allá en el Panhandle de la Florida, llegando a Alabama. También necesita mucha intercesión por ella. Como saben, la hija de Ibeliz, Noemí, mi hermana, está pasando por situaciones médicas bastante fuertes y complicadas, pero estamos confiando igual en el Eterno de que Él va a obrar de manera preciosa, hermosa. Algo va a Amén. suceder. Así que usted ponga ahí su petición de oración. Mire, tenemos un buen grupo que se ha conectado hasta ahora Amén. y mira, ahí está Lisette, ahí está Celi, ¿verdad? Saludos Lisette, Shalom. Tu esposo cumplió años, un abrazo bien Asunción. fuerte para Asunción, que el Eterno lo bendiga con más salud y con más fuerza. Me encantó, me alegré tanto de ver la foto de él con su hijo, ¿verdad? Con Jay-Z. Sí. Fue hermoso ver esa foto y bueno, el Eterno seguirá obrando en tu vida, Lisette, y en la vida de Asunción. Sus saludos para ustedes. Marta está por ahí, Celi, como mencioné hace un ratito, La el doctor Marco, ¿verdad? De Colombia, de Bucaramanga. Colombia. Mira, Ujú. aquí está, Colombia presente, vea. Este, ¿Quién más está por ahí? El Eh, doctor Pedro también está allí. Dalia Uzcatewi también. ¿De dónde eres, Dalia? Dalia está por ahí, que el Eterno te bendiga también a ti. Bueno, aquí estamos desde Colombia, qué bueno. A ver, ¿quién más está por ahí? All right. Bueno, ya seguirán llegando y así vamos a estar aquí intercediendo. Tengo un salmo bien especial. En estos días necesitamos aquí en nuestro país, nosotros en Estados Unidos, en esta nación tan amada por el Eterno. Y necesita mucha intercesión. Todavía en Israel la guerra continúa, todavía hay rehenes, gente secuestrada que todavía no las han dado libertad y Amén. seguimos creyendo Sí, Señor. que el Padre va a hacer algo grande, maravilloso. Muchos de estos rehenes que están allí, este grupo terrorista, no tienen compasión por sus vidas, no les importa, porque ellos no les importa la vida. La muerte para ellos es honorable. Para nosotros la vida es honorable. Ujú. La vida es honorable y para el pueblo de Israel la vida es honorable. Seguimos intercediendo por ellos y por esas familiares. Nos unimos con el pueblo de, de Israel. Nos unimos con nuestros hermanos porque de Amén. verdad que debe ser desesperante vivir allí, tener hijos yendo al frente de guerra y no solamente un frente, ¿sabes? Porque están luchando en el Ujú. sur con Gaza, en Gaza con el grupo terrorista, también en el norte están Right. luchando con otro grupo terrorista también desde el Líbano. También están recibiendo ataques y de todas partes.
sigamos intercediendo, hermano. El Eterno va a honrar a aquellos que quizá a los ojos nuestros y a nuestros estándares no sean el mejor pueblo porque todavía no han llegado al 100% al camino de la Torá y le falta mucho aceptar a Yeshua y limpiar la tierra. Es cierto, quizá no están en lo máximo, pero ¿quiénes somos nosotros para decir cuál es el estándar? O sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgarles a ellos cuando Así nuestra es. propia tierra nosotros acá en Estados Unidos tenemos ¿cómo se dice? Tantos fallos, tantas cosas que están haciendo, especialmente nuestros líderes políticos. Están haciendo tantas cosas, tanta barbaridad en contra de nuestra juventud, Yep. contra de nuestros niños. Bueno, es altamente evidente. Tanto así, mire, esta semana un candidato político, una corte lo removió para que nadie pueda votar por él. No puede estar ¿cómo es posible que eso pase? ¿Sabe? Es el pueblo el que tiene que decidir quiénes son sus candidatos y quiénes pueden estar o no, a menos que usted haya cometido, de acuerdo a la ley, una felony, tú sabes, una felonía o algo así, pues no puedes correr, pero este candidato no ha sido acusado, no ha sido salido culpable de ningún crimen y aquí en Estados Unidos el sistema de justicia cerrando la puerta para que los votantes no puedan votar por elegir esa persona. Eso es difícil Sí, de vivir me aquí en nuestro país y por imagino. eso necesitamos mucha intercesión. Nosotros nos unimos con pastores, ministerios Yes, cristianos, aleluya. la iglesia cristiana. eh, Nos unimos con ellos, nos unimos porque estamos buscando al mismo Elohim, estamos tratando de conseguir al Elohim que es de la Biblia, ¿sabe? El Elohim de Israel. Y tenemos que interceder. No es tiempo de estar acusando y empujando y juzgando a los demás. No es tiempo para eso, hermano. No es el momento. El año que viene va a ser un año muy caótico porque va a ser un año donde unas elecciones tan difíciles se están llevando a cabo aquí en nuestro país y todos nos vamos a afectar. El más que menos nos vamos a afectar. Y por eso debemos interceder, especialmente Ujú. por mucha gente que no tiene alternativas, que tiene que estar sometidas al sistema porque no tiene alternativas. Muchos inmigrantes que lograron sacar sus papelitos y tienen por lo menos un permisito de trabajo, ¿sabe? Se van a afectar. Muchos se van a afectar. Hay otros que tenemos privilegios, que tenemos la bendición de ser ciudadanos de este país por muchos años y ya sabemos cómo funciona el sistema y tenemos alternativas, pero hay gente que se va a afectar, hermano. Familias enteras, inmigrantes Ujú. que han llegado aquí buscando, tú sabes, el sueño americano y no saben que lo que tenemos aquí es un problema bien grande que no podemos resolver si no nos unimos. Usted y yo tenemos que unirnos. Y créame que no estoy hablando de política. Poco me importa la política. No me interesa la política, pero sí me interesa de que usted y yo tengamos sabiduría para que cuando vayamos a las urnas a ejercer nuestro derecho al voto tengamos la ciencia, el conocimiento de qué estamos eligiendo y la sabiduría para escuchar la voz del Eterno y seguir lo que el Eterno dice. Ujú. Mire, ahora el Papa se ha expresado Aleluya. aprobando bendecir relaciones de parejas del mismo sexo. Imagínense, la Iglesia Católica. So, ¿a dónde estamos llegando? Necesitamos interceder y orar por nuestra nación, por nuestro país. Y si Amén. usted tiene una petición de oración, por favor no se olvide, aquí está mi esposa, estamos Sí. tomando nota de todas sus Estoy peticiones de calladita porque oración. estoy copiando bien rápido. Sí, estamos aquí tomando nota y para oración. Nosotros todas estas peticiones de oración las tenemos guardadas en una carpeta allá en la iglesia, en la Sí. quejila. Nosotros ponemos eso allí por fecha, sabiendo que el Eterno, confiando que el Eterno va a obrar y va a hacer un milagro poderoso en su vida y en nuestra vida y en nuestra quejila. Y yo creo que así va a ser, Así es. así va a suceder. Bueno, Puedes ver si a lo mejor ahí lo puedes buscar y Eri. ponerlo el side by side la Biblia para yo saber. Sí, 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 tengo que poner la Biblia acá, que mi esposa me secuestró el teléfono. pero
Porque el mío está porque el de secuestrado. ella está secuestrado también. So, voy a poner aquí otra pantalla para poder ver la Mira, Biblia. hay que hacer justicia. ¿Qué vas a hacer? Justicia. Mira, ahí Mire, estamos. es porque yo estoy viendo las peticiones aquí. Así es, sí. So, Shalom, vamos, Silka. hoy tenemos un salmo hermoso que vamos a leer, mi amor, el Salmo 42. Es un salmo Yes. conocido, pero este es el momento de aferrarnos a las palabras de David, el profeta. David era rey y era profeta, ¿ok? Él era un salmista adorador del Eterno, pero era profeta también. Y en sus salmos él hablaba profecías, aunque usted no lo crea. David hablaba profecías y esas profecías hasta el día de hoy las podemos ver cumplirse en ciclos. Vuelve y se Ujú. cumple y ciclo, vuelve y repite el ciclo. Por eso es que lo que estamos viviendo, mi amor, es solo un ciclo, es un ciclo. Esto va a pasar. Los que usan la sabiduría del Eterno, los que estudian la historia para no volver a repetirla, importante, saben las decisiones que tienen que tomar en los momentos difíciles, en estos momentos cruciales de la vida, como se repite. Y este es un ciclo. Y estos ciclos se van a repetir hasta que podamos finalmente recibir a nuestro rey Mashiach. Cuando recibamos a nuestro rey Mashiach que se Amén. siente en su trono en Jerusalén, entonces desde Jerusalén saldrá la Torá, la ley para todas las naciones. Y entonces tenemos justicia, no justicia de hombre, Ujú. porque la justicia de hombre siempre va a favorecer más a uno que a otro. Justicia de Elohim, la cual es imparcial, la cual no mira el tamaño, no mira las riquezas, mira el corazón de los hombres, la rectitud de los hombres y los premia. Y aquellos que no caminan en rectitud, la mano de Jehová se quita y cualquier cosa puede suceder. Cualquier cosa, estás expuesto. Si tú no buscas la justicia de Jehová, nuestro Elohim, estás expuesto completamente a que cualquier cosa suceda en tu vida y eso no es lo que queremos. Queremos que aprenda la justicia de Jehová, del Eterno, que aprenda el estilo de vida de Yeshua Amén. nuestro Mesías, cómo él caminó haciendo bienes, sanando, buscando la reconciliación, buscando la paciencia, el amor, la fidelidad. Sí, Señor. Eso es lo que está buscando Yeshua, nuestro Mesías y el Padre, para que así alcancemos el favor de nuestro Padre Celestial, nuestro Elohim. So, conéctese, aférrese al Eterno, busque la presencia del Amén. Eterno, aleluya, porque si usted se aferra al Eterno, hallará la justicia. Si haya la justicia, haya sabiduría, y si haya sabiduría, haya el favor delante del Eterno. Así que vamos a orar, vamos a leer el Salmo, ¿ok? Búsquelo por ahí. Salmo 42. Vamos a orar también por mi pastor, el pastor Scott Thomas, Sí, nuestro Señor. pastor, el que nos casó esta semana. Tuvimos una reunión hermosa, ¿verdad? Muy Ayer, productiva. 18 años más tarde, ¿verdad? 18 18 años años desde que nos desde que nos casamos, casamos. pero Digo, nos reunimos en otra ocasión, pero esta, 20 desde que nos conocemos, claro, pero mínimo por ahí, sí, como 20 porque fue así, de que conocimos al al pastor pastor Scott. Scott, Ujú. sí, en el año, creo que fue el 2004, 2003 o por 4. ahí 2004. Sí, y ahora nos casó, estuvimos con él, estuvimos 4 años en la iglesia, estuvimos en el ministerio de traducción, en el Ujú. ministerio de adoración, fuimos parte de su equipo de trabajo y nos despidieron con lágrimas cuando tuvimos que salir guiados por el Eterno y nos fuimos volvimos otra vez a la iglesia hispana. Y ahora, después de 18 años de casado, finalmente nos reunimos y fue una reunión muy emotiva, muy emocionante. Muy emocionante, hermano. Yo no sé qué va a pasar. Aleluya. Este, de repente le sale uno de ese asunto, la vena dramática. El drama. Ay, Dios mío, Señor. Miren, ore por mí. Sí, no, es por nosotros, de verdad, que de verdad que fue una reunión muy linda. Él nos impartió muchísimo y nosotros le pudimos impartir a él y a su esposa, la pastora Cindy también. So,
Aleluya. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a leer el Salmo, Salmo 42. Que de hecho este es el salmo favorito del pastor Scott. Sí. Este mismo. Dice, y nada que ver con que lo busqué porque sea el favorito de cuando el padre me guió, búscate el Salmo 42. Y yo abrí la Biblia, encontré el Salmo y cuando leo, yo le dije, padre, pero este es el salmo favorito de pastor Scott. Bueno, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Como al músico principal, verso 1, masquil de los hijos de Coré, como ansía el venado las corrientes de las aguas, así te ansía, oh Adonai, el alma mía. Sí, Señor. Nosotros lo hemos oído antes, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Elohim, el alma mía. Mi alma tiene sed del Elohim vivo. ¿Cuándo iré para presentarme delante de Elohim? Mis lágrimas han sido mi alimento día y noche mientras me dicen todos los días, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Elohim? Recuerdo estas cosas y derramo mi alma dentro de mí cuando pasaba con la muchedumbre guiándolos hasta la casa de Elohim, con voz de alegría y de acción de gracias de la multitud en fiesta. David está recordando cuando él danzaba y venía trayendo el arca desde la tierra de los filisteos y traía el arca de vuelta a Jerusalén. Dice la escritura que él se quitó sus ropas reales, no se desnudó. Hay gente que lo pone como si se hubiera... Se quitó sus ropas reales, ¿sabes? Él dijo, no, yo no soy rey aquí. Aquí el rey es Jehová de los ejércitos, y danzaba mientras traían el arca hacia Jerusalén. Aleluya, qué hermosa esa imagen. Todavía está recordando eso, y así debemos recordar y ansiar nosotros esos días en que cantábamos Llevaré Jeja Adonai Veishmereja. Aleluya. Amén. Bendito sea el Eterno de Sión, el Jehová, el Rey de Sión. Dice el Salmo, continúa diciendo, verso 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Elohim, porque aún he de alabar con dolor, con preocupaciones, con miedos. El miedo no es malo, hermano. El miedo, si lo canalizamos, tenemos victoria, aún con miedo. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Jehová, espera en Él. Dice, verso 6, el 5 dice, Él es la salvación de mi ser, mi Elohim. Mi alma está batida dentro de mí, por esto me acordaré de ti en la tierra del Jordán y del Hermón, en el monte de Mizar. Un abismo llama a otro por la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Eso quiere decir que David sentía que había muerto, que estaba muerto, que estaba en el Seol del Seol, que no tenía esperanza. Las aguas le habían cubierto. Esa es tipología de la muerte, hermano. Dice, de día mandará Jehová su misericordia y de noche su canción estará conmigo. La oración al Elohim de mi vida, sí, Señor, al juez, aleluya, de mi vida, al que me juzga. Diré a Jehová, diré a Elohim, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué he de andar enlutado por la opresión del enemigo? Mire la desesperación de David, que por la opresión sentía que estaba muerto. Y hay mucha gente que está viviendo hoy en día así, hermano. Le tienen miedo al porvenir, le tienen miedo a lo que viene, le tienen miedo al año que viene con caos. Mira, hermano, mira lo que dice el Salmo. Mientras mis huesos se quebrantan, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Por el miedo. Y ahora, ¿dónde está tu Dios? Cuando nos ven a nosotros que amamos al Eterno y que algo nos sale mal o algo no está bien y nos ven en la rueda de abajo. ¿Alguna vez usted ha estado en la rueda de abajo, hermano? Y la gente lo mira, pero deja de ir a esa iglesia allá, mira, no te sirve de nada. Tú sabes lo que decía David, así termina el Salmo.
¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Elohim, espera en Jehová, espera, alma mía, porque aún le he de alabar, aún le he en la rueda de abajo. Sí, Señor. Espera, porque aún lo he de alabar. Él es la salvación de mi ser y Él es mi Elohim, alma mía. Escucha, escúchame pueblo, escúchame hermano. Él es la salvación. Él es la salvación de mi ser. Y mi Elohim. Espera en Él, pueblo. Espera en Él, hermano. Espere en Él. No se abata, no se sienta mal, aunque la gente piense, aunque parezca que la gente se va a burlar de usted, que va a empezar a decir, ¿y ahora dónde está tu Dios? Mira, aunque digan lo que digan, usted confiado, espere en Jehová. Aleluya, aleluya. Mira, puedes leer las peticiones, mi amor, ya que estás aquí. Yo no te he dicho nada, no te he dejado hablar, mira, para allá. Es que hay un Dios que real. Es que hay un Dios. Dale. Me tocó el Señor. Mentira, me di cuenta que, mira, yo seguí por ahí para abajo. Dale, mi amor. No hay problema, Claro, amorcito. Esa es claro. la justicia divina de que vea que en este lugar aquí hay alguien que habla más que el otro. Ay, es que Él me hizo así. Hay de todo, hay de todo. Así es. Ay, Señor. Espero Ay, que Padre. ellos gozan con nosotros. Sí, Tú mira. ves, ellos gozan con Sí. nosotros. ¿Quién más está por ahí? Déjame ver. Hay muchas Antes que todavía, lea. mira, está. Oh, wow, sí. Sí, por eso yo estoy callada también. Adelante, pero miren, mi amor, miren cómo mire. me tienen, miren. Me tienen aquí escribiendo. Si hay alguna petición que no la mencione, Ujú. recuerden que los comentarios van bastante rapidito y yo trato de ir ahí al paso con ellos, pero bueno, tengo varios de ellos. Tengo, personalmente tengo pues gratitud al Eterno, ¿verdad? Lo que estamos hablando, dándole gracias al Señor. Y mira, Lizzy, bailando, dándole gracias al Señor. Pues la reunión que tuvimos con el pastor Scott, Ujú. eso le sido nuestro corazón por Sí. mucho tiempo y fue de gran bendición. Y bueno, sin el aspecto del drama, realmente sí tenemos Ujú. grandes expectativas, si se Sí. puede llamar, o Sí. confiando en el Eterno que Ujú. haya sido que esta primera reunión sea de bendición para el comienzo de muchas otras Sí, cosas, cosas lindas. tanto para ellos como para nosotros. Ujú. Así es que muy agradecida. Muy agradecida por eso, también por la salud de Alondra, que ya lo Sí. habíamos dicho, la de Heather, Amén. dándole gracias al Señor también por la salud de mi abuelo, que sigue Abuelo Bobby. mejorando. Sí, de hecho estamos aquí con ellos. De hecho, sí, estamos en casa de mi mamá. Ajá. Y Estamos mis aquí. abuelos también están aquí. Ujú. Por Tania, ¿verdad? Sí. La esposa de Javish, que está Sí. de harto. Ujú. Así es que el Eterno fortalezca su cuerpo y que todo pueda ir Sí. bien en estas próximas horas. Ujú. También por el embarazo de Jetsa, ¿verdad? Exacto. Que Sí, la que nena. también sea. La Bueno, nena. no sé quiénes van. Hay Team Boy, Team Girl, como dicen. Yo creo que es un varoncito. El pastor y yo creemos Ese- que es un varón. así Queremos es que sea un varoncito. queremos que- públicamente estamos diciendo que creemos que es un varón. Claro que Así sí. que públicamente, si no es, vamos a perder. Pero no hay ningún problema. Ujú. No hay ningún problema con eso. Como muchos de ustedes también han compartido ahí las peticiones por nuestros hijos, entendemos que la influencia, ¿verdad? Sí. Que hay hoy en día es mucho más fuerte, tal vez, o tal vez es igual. Lo que pasa es que hoy tenemos las redes sociales a nuestro alcance, Ajá. mucho más que antes, y a lo mejor las cosas que en otro tiempo, a lo mejor todavía estaban, pero uno ni enterado, ¿verdad? No afectaban fijaba. tanto, ya hoy en día no. Y pues también quiero orar especialmente Ujú. por Benjamín, por Belayoy, por nuestros hijos, los que todavía Sí. estamos en etapa de crianza, que hay una influencia tan y tan fuerte contra todos los valores morales, todo lo que, aquellas cosas que al padre Ujú. le agradan, ¿verdad? Como decíamos, lo que a lo malo le llaman bueno, Y a lo y a lo bueno. bueno le llaman malo. Que el Ujú. Padre los ayuda a nuestros hijos, pero también a nosotros, Ujú. para poder, como padres, criarlos en el camino del Señor, Ujú. y que ellos no sean confundidos con los dardos del enemigo. Sí. Siempre presento a Casa Israel Yará, cada ministerio de nuestra congregación, los líderes de los ministerios, Sí. y los que son parte de ellos, los matrimonios, Ujú. nuestros jóvenes, los niños, los ancianos. Oramos siempre por los solteros,
Sí, No es para que se queden solteros, es que el Eterno les traiga que decidan bien. un hombre y una mujer conforme a Exacto. su corazón, porque Sí. mira que es necesario. Si somos dos que creemos lo mismo y estamos en acuerdo y a muchas veces Siempre, enfrentamos retos. siempre hay retos, sí. Imagínense cuando no, Cuando ni cuando siquiera no. piensan o creen lo mismo. Ujú. Por Mm, aquellas mujeres que desean, sí, aquellas damas que desean quedar embarazadas, por los empresarios de nuestras sí, congregaciones. Siempre le he pedido al Señor y le pedimos mucha sabiduría y sí. discernimiento, porque, como dice el refrán de una amiga mía, caras vemos, corazones no Corazones no sabemos. conocemos, Ujú, entonces necesitamos el discernimiento del ujú, Espíritu, el discernimiento sí, del Padre para que no nos mantengamos en el camino correcto, para que no siempre se cometen errores, pero que ujú, dentro de todo, ¿verdad? Mantengamos dándonos en el centro, ujú. no nos desviemos de su Torah, ni a izquierda ni a derecha. Ese Así es. discernimiento es necesario para todo en la vida, Sí. no solamente para dirigir un ministerio, sino para nuestras decisiones como familia, como Dirigir una matrimonio. casa, dirigir a nuestros hijos o dirigirnos a nosotros mismos, que a veces ni siquiera recogemos el cuarto pensando que no tenemos tiempo para ir a resolver problemas del mundo y Right. necesitamos recoger nuestro cuarto primero para luego ir a ayudar a otro. So, esas son pequeñas cositas. Son pequeñitas cosas, Ujú, pero la realidad es que sin discernimiento no vamos a poder ni tan siquiera entender la palabra ujú. del Eterno. Sin el discernimiento no vamos a poder mirar la Torá, y como dice el rey David, que nuestros ojos sean abiertos para ver las maravillas Las ocultas en ella. maravillas. Sin el discernimiento no lo vamos a hacer. No lo Así vamos es. a poder entender. Así que oramos en esta noche por discernimiento, sabiduría, por Ujú. dirección. El doctor Verdeguer pide por sus hijos, hay muchos que están Amén. así por sus nietos Sí. y aquellos miembros también de la congregación que sus familias aún no les sirven al Eterno, que tengan ese encuentro Amén. con el Padre, Señor, que bendice puedan venir a sus sí, pies. bendice al doctor en el nombre de Yeshua, Padre. Dale Sí, gracia, el mi rey. favor. Que ellos vean la constancia y dedicación de su vida a ti, Sí, Señor. Señor. Y que su comportamiento sirva como puerta, como llave, para Amén. que miren y sepan que hay un Elohim que es justo, Aleluya. bueno, que Gracias, sana y que Señor. se les sirve con todo el corazón. Amén. Sí, Señor. Celit pide por recuperación de Yelian Coto, su bisnieto. Claro que sí, Padre. Bendice a Celit y bendice a su bisnieto, a su Aleluya. nieta, Sí, a su Señor. familia, Señor. Que sea tu mano poderosa sobre ella y que ella sirva de punto de contacto de fe, Padre, para que tú te manifiestes de manera poderosa y especial. Marta pide por los secuestrados en Amén. Israel Claro que sí, y, Marta. y por Gracias. las familias De casa de de Casa de Israel. Israel Yara. Y más adelante también me Ujú. puso por aquí Marta, 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 por sus hijos Ay, también y por por sus hijos, dirección. Y sí. muchos por eso es que Ujú, sé que el Eterno nos está dirigiendo a todos, ujú. porque antes de comenzar a ver las peticiones, es una de las cosas que hemos estado orando fuertemente en Casa de Ujú. Israel Yara, por nuestros Sí. jóvenes, nuestros niños, Ujú. que todavía están bajo nuestra influencia, que todavía nosotros podemos de alguna manera u otra encaminarlos, Guiar, dirigirlos, sí. guiarlos, Ujú. y que nuestra fe está en que esa semilla que ha sido sembrado en su corazón, cuando Así es. ellos crezcan, ellos van a ir tras el camino de Jehová, y esa es nuestra esperanza. Amén. Esa Así es nuestra creemos esperanza. que nuestra vida sirve de ejemplo, ¿ok? Hay un trabajo fuerte que es con usted, con tú y con yo, con mismo, como dice mi hermana Evelyn. Con mismo hay que trabajar para que mismo sea un buen ejemplo para nuestros hijos, nuestra familia, y que podamos mirarlo sin vergüenza y sin nada que reprocharnos a nosotros y decirle, hijo mío, mira mis caminos y no te olvides de Aleluya. la senda del Eterno. Nuestra hermana Dalia Ujú. dice que es de acá de Florida, te contó la Oh, pregunta, ok, y sí. pide oración por salud. Eugenia pide oración por Fernando y por su mamá. Nuestra Amén. hermana Alicia en Argentina, ella no está en el chat, pero sí los envió durante el día, ya Sí, que estuvo bien activo sí, el chat de sí. Casa Israel en Argentina. De hecho, nos enviaron fotos de cómo está la condición allá. Hay sequía, es bien difícil. Mm. Necesitan agua, necesitan que llueva porque los animales que ellos tienen allí en toda la cañada en Argentina se le está haciendo difícil. Y esa es un área de Argentina. El Ujú. otra área también está pidiendo oración porque hubo un tornado, En Neuquén, ajá, en el sur, ajá, sí, que pues dejó muchas familias afectadas. Piden sí. oración por todas estas familias que fueron afectadas, y también por la Ujú. provisión del agua Amén, allá donde está nuestra hermana Alicia. amén, Nuestra Padre, hermana gracias, Señor. Felicia pide oración por Gerardo Martínez, quien estará en una cirugía de la Entonces, espalda. espalda, Felicia,
nos ponemos de acuerdo contigo, Aleluya. todos mis hermanos estamos de acuerdo Sí, para que el Señor. Eterno obre de manera especial con Sí. Gerardo y que el Eterno lo sane y lo ayude a salir de esa situación y se recupere pronto, que haya salud sobre su vida. Amén. Amén. Stephanie pide salud, oración por salud y una condición Una condición, médica. sí, Stephanie, no, Stephanie Leiva, ella es de Homestead, Homestead. prácticamente somos su congregación y hoy nos escribió pidiéndonos oración, creemos en el Eterno que todo va a salir bien, Amén. que no va a haber ningún diagnóstico negativo, que el Eterno va a hacer el milagro hermoso sobre ella, porque sé que una muchacha que ha estado ahí pegadita de casa de Israel ya la también. Adriana Noemí pide oración por su familia, por sus hijos Damián, Janet y Lautaro y su nieto Xavier, Amén. por dirección y por protección Claro, también sobre su vida. amén. El doctor Marco Alonso pide oración por respaldo y protección contra toda mala intención Contra su que familia. haya contra Padre, su guarda familia. al doctor Marco, guarda Aleluya. a Adriana Noemí, Señor, que tu mano esté sobre ellos con favor y sobre sus familias, Padre, sobre sus hijos. Mi Rey, dale la sabiduría, Aleluya. entendimiento para Sí, usar las Señor. palabras claras y correctas, de Sí, manera que Señor. puedan Aleluya. ministrar a su familia y su familia pueda confiar en ti, de que tu mano poderosa está sobre ti. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Jehová, Marco, Aleluya. Sí, Señor. espera. Él es tu salvación, Aleluya. tu protección. Sí, Señor. Adriana, Él es tu salvación y tu Aleluya. protección. Sí, Ve. Confía en el Eterno, así como nosotros nos unimos en fe para que el Eterno les dé sabiduría y los levante. Amén. Amén. Tenemos también nuestra hermana Maida y Eddie pidiendo también oración por Ujú. sus hijos y por su Y por sus familia, nietos. Amén. sus nietos, hijos y nietos. Lizzie da agradecimiento por todo Ujú. lo que el Eterno ha hecho en medio de su prueba. Claro que sí. Presenta en oración a sus nietas Valentina y Y Luana, Luana. ven, Y Padre, también, bendice a Lizzy, Señor, amén. guárdala. Señor, que ella mantenga ese ánimo y esa alegría en su corazón y que, Señor, con su sonrisa, con su mirada de fe, Amén, con sus aleluya. palabras de aliento, Señor, su familia siga el camino y que Sí, sus Señor, aleluya. nietas estén bien, que, Señor, crezcan en salud y crezcan en amor, en lugares de amor. Eso es lo que necesitamos. Amén, Lizzy. Amén. Lizzie también pide oración por consuelo, ¿verdad? Por todas esas personas que han perdido seres queridos. Ujú, Y es ciertamente, ¿verdad? Uno siempre ora por la necesidad ujú. ajena, pero no es hasta que uno pasa por los momentos que uno entonces Sí. ora con más pasión, con más compasión, porque Ujú, sabe lo que se siente. sí, Y es maravilloso cuando uno en medio de las circunstancias se detiene y pide por otros que ujú, están pasando lo mismo, tal vez más fuerte. Así es que nos unimos, ujú. Lizzy, contigo y con Especialmente en estos días tan difíciles, que son exactamente días de fiesta, de días de familia. familia, de estar la gente uniéndose y se buscan unos a otros, tienen más días libres para ir y correr y estar junto con su familia, sea la celebración que usted quiera celebrar. Mire, hay gente que no celebra Navidad, pero este es su tiempo más favorito y no celebra la Navidad, pero Pero son días hermosos, son días que todo el mundo se quiere unir y ok, perfecto, pero hay gente que está sola. Hay gente sí, que emigró, llegó acá, recuerda su casa. Y mire, la tasa de personas quitándose la vida desde la semana que viene hasta enero 17 sube ujú. por ese tiempo de soledad y necesitamos interceder para que haya un espíritu de shalom Amén. y que el alma se aquiete y esperen en Jehová, quien es nuestra salvación. Amén, amén. Fe María pide oración por su hermano Marino, que hay inundaciones en donde él vive en Santo Domingo y Ujú. no ha logrado comunicación con él. Amén, Padre, guarda, Señor, a la familia de Fe María. Sí, Señor. Mi Rey es una mujer que ama, que busca, que intercede con nosotros todas las semanas. Mi Rey, concédele, Señor, que pueda comunicarse con su familia, con su hermano Sí, Señor. Marino, Señor, y que se abra la puerta, Sí, Señor, y mi que tú Rey. lo hayas guardado y que, Señor, que tenga la confianza de que tu mano está sobre él y sobre todas las Aleluya. familias que pueden haber Gracias, sido Señor. afectadas por estas inundaciones en Santo Domingo, Padre. Amén. Nuestra hermana Mónica pide oración por su hija Elizabeth de 15 años, precisamente para que el Ujú. Eterno sea guiándola y guardándola de toda la influencia que intenta confundirlos. Amén, Padre. Danos la Sí, sabiduría Señor, amén. para tener las palabras correctas, Señor, Aleluya, Padre, las Señor. acciones correctas, Señor, y que nuestros hijos sean guardados
mientras están bajo nuestro techo, Señor, que Amén, nosotros aleluya. podamos así como la gallina cuida sus polluelos, Aleluya, así, gracias Señor, Señor, sé tú, aleluya, Padre gracias mi Santo, Rey. juntando a nuestros hijos para que no sean dañados por el mundo, por la Sí, Señor. confusión, por la injusticia, Padre. John Smith pide oración por los matrimonios. Amén, Señor. Gracias, Padre. Creemos, mi Rey, tiempos duros, tiempos difíciles, Sí, Señor. tiempos que financieramente nos afectamos, especialmente en estos días que la economía ha estado tan mala en todas partes. Señor, y la economía es la razón número uno para que los Aleluya. matrimonios se separen, mi Rey. Que Sí, Señor. aprendamos a tener la prioridad en su lugar correcto, Sí, Padre. mi Rey. No es el regalo, no es el dinero, es la unidad, el amor, la comprensión, el Sí, apoyo mutuo, Padre. Señor. Señor, que haya esa sabiduría para apoyarnos como matrimonio, Señor, en Sí, nombre de Señor. Yeshua, Padre. Yumili desde Venezuela nos pide Amén. oración por la quejilada de Venezuela, por salud, por entendimiento y también por su esposo Roy se dirige hacia la Que va a embajada la embajada. española Amén. mañana. En fin, Amén. hasta ahora esas son todas las peticiones que nos han compartido. Amén. Y si te fijas, la mayoría de ellas coinciden. Ujú. La mayoría de ellas coinciden en oración Sí. por nuestros matrimonios, por nuestros hijos, Ujú. por la familia, por consuelo, por restauración, eh, por dirección sobre todas las Dirección. cosas. Y es bien importante, una de las cosas que desde pequeña yo me crié, ¿verdad? En lo que es, me crié en el cristianismo, específicamente los más pentecostales. Ujú. Y mi mamá y mi papá tuvieron la bendición de estar a cargo de la guagua, Ujú. el autobús Ajá. de la iglesia, que era, Sí. le asignaban para ellos ir a buscarlas, le llamaban las hermanitas de oración, Las porque hermanas de oración. en su mayoría eran mujeres. Sí. Y eran, yo digo, unas abuelitas, eran Ujú. señoras ya, ¿verdad? Que ya habían tenido sus hijos y ya tenían nietos, pero eran bien fervientes en la Ujú. oración. Y yo sé, yo me crié con ese temor de Dios y esa fe de que en la oración hay poder. Así es. Y sobre todas las cosas, cuando nosotros dice la palabra, no te confíes en tu propio entendimiento, sino confía, ¿verdad? Busca que el entendimiento y la sabiduría La Eterno, sabiduría de arriba del del Eterno. Eterno. Sí. Y es bien importante porque nosotros que decimos que creemos en ese Elohim, Ujú. ¿verdad? En el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es fácil decir yo creo, es fácil Ujú. decir ese es el Dios que yo le sirvo. Pero cuando llegan los momentos difíciles en la vida, cuando llegan las situaciones que tal vez no sean difíciles, mira, a lo mejor simplemente tienes que tomar una decisión de Ujú. aceptar o no aceptar una oferta de trabajo, tienes que tomar una decisión de me voy a mudar o no me voy a mudar de lugar. Ujú. ¿Qué va a O que hacer? te vas a casar o no te vas a casar. Te Sé vas que a es casar. una decisión grande el casarse, Grandísima. pero a Ahí sí, veces, mejor que pidamos sabiduría. sí, Eh, ahí el Maricel dice, nuestro rey le concedió a mi amiga un milagro, su hijo ya no está en la cárcel. Amén, aleluya, Baruch Hashem, Maricel, Baruch Maricel. Hashem. Hermoso. Gracias, Padre, Gracias, gracias, Señor, Señor, gracias, Señor. aleluya. Pero es bien importante y es bueno saber que el pueblo está creando la conciencia de buscar y pedirle al Señor sabiduría. La Ujú. palabra dice que la sabiduría clama y da Clama. voces en las Ujú. calles. Y la Así palabra es. dice, mira, el que esté falto de ella, pídala, Demándela, demándela. demándela al Eterno, Demándela, aleluya. ¿será importante o no será Sí. importante? Y yo me uno en esta noche, nos unimos nosotros con cada Ujú. uno de ustedes, porque también somos padres, somos Claro. abuelos, somos Ujú. hijos, líderes, Ujú. personas que igual tenemos que tomar decisiones Ujú. constantemente. Tenemos hijos que parimos y tenemos hijos que no parimos, que se nos juntaron y tuvimos que adoptarlos en la familia de la fe y tenemos que estar ahí por ellos y para ellos y tenemos que saber cómo manejar esas situaciones. Ujú. Necesitamos, mi esposa y yo, la pastora, Mucha sabiduría. necesita sabiduría, necesitamos escuchar la voz del Eterno y Amén. estamos haciendo lo posible por hacerlo. Él nos ha puesto gracia en muchos lugares, con muchas personas, gente de influencia. Pero eso no es suficiente, porque el que tengas ese acceso requiere que tengas sabiduría de que sea el Eterno el que te guíe Amén. para saber cómo puedes tú ser de bendición, de Señor, aleluya. influencia, de ejemplo, y cómo eso puede ser también para ti, para tú levarte y poder ser mejor servidor en las manos del Eterno. Usted y yo necesitamos esa sabiduría. Y mi esposo ahorita comentó, ¿verdad? Que en este tiempo, que no es porque celebremos la Navidad o no la celebremos, o sea, es un tiempo donde la mayoría de las personas, ¿verdad?
tienes días libres porque o donde trabajas cierran precisamente por algunos días Por feriados, la festividad, por ¿sabes? las festividades, cualquiera que sea la razón, él habló un punto muy, muy clave y es que aunque aparenta ser un tiempo de alegría, para muchos no lo es. Y eso es algo de que la gente como que se Ujú, olvida. La gente se ujú. enfoca, como tú dijiste, Sí. en las fiestas, en los Los regalos, regalos, las luces, la y se olvidan de comida. que hay una realidad más allá de la festividad y de la Sí. fiesta y los regalos, y es que está el factor humano, como Ujú, nosotros decimos, está lo que es el poner por obra, ¿verdad? La palabra, el que a lo mejor no necesariamente necesito ujú. ir a una fiesta para ser feliz, es el que alguien tome el teléfono. Hola, ¿cómo estás? Estaba pensando Sí. en ti, ¿te hace falta algo? Ujú. Simplemente que llamo para que sepas que alguien hoy estaba Estaba pensando en pensando en ti. ti. Hay gente que está en medio de la fiesta y regocijándose y se sienten tan solos Solos. con tanta gente alrededor. Mientras que hay otros que sí de verdad están solos, no tienen nadie que los invite a ninguna parte y están solos. Pero cuando conocen al Eterno, ni falta que le hace. Siempre es bueno andar con amigos, ¿verdad? Y compartir y hacer comunidad, hacer quejilá. Pero en verdad, hermano, nosotros a veces nos cegamos porque miramos las festividades como que aquí está el diablo, aquí esto no es de Dios, o todas esas cosas, y nos enfocamos como, nos creamos esa círculo de protección alrededor nuestro, ese escudo, cuando en realidad hay tanta gente que necesita que rompamos ese escudo Amén. con la seguridad de quién tú le sirves, con la seguridad de el Eterno es Señor. mi Salvador, mi alma estará guardada por Él, yo solo necesito ser luz, que mi luz alumbre, se pone delante de los hombres la luz para que alumbre su rostro. Y nosotros, Yeshua dijo, Juan capítulo 5 verso 13, nosotros somos esa luz. Usted y yo Bien. somos esa luz. Así que, mi amor, le voy a pedir a todo el mundo que nos Sí. pongamos de acuerdo en estos últimos minutos También por todos los que nos niños quedan. que están en el hospital cuando visité a Ujú. Londra, Sí. nos dimos cuenta de la cantidad de niños que hay, Ujú. pasando también por situaciones delicadas. Lleno el hospital, estábamos en el, ¿cómo se llama ese hospital? El Arnold, no, 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 estábamos en es el Advent Advent Health Health del Hospital de de Niños, niños, está el hospital de niños ahí en Downtown Orlando, Rollins. en la Rollins, lleno el hospital, tantos niños, padres con sus hijos ahí en sus camas. Mm. Hermano, nosotros estamos bien. La necesidad es Mire, mucha. usted está bien, usted está conectadito aquí, quizás está en su casa o quién sabe dónde usted está, pero está tranquilo. Quizá hay alguna persona que esté en el hospital, ¿verdad? Pero estamos bien en comparación con las cosas que están sucediendo allá afuera. Imagínense los niños que están secuestrados Así es. allá en Israel, que no han visto la luz del día, en 60 días no han visto el sol. Hay, hay, hay personas que salieron del secuestro que pensaban que llevaban un año allá abajo metido, dentro de esos túneles que estos terroristas han hecho. Vamos a orar, hermano. Amén. Es tiempo de nosotros salir de nuestra burbuja, interceder por otro. Ore allí en su Aleluya. casa con Gracias, nosotros, Señor. Padre. En el nombre de Yeshua, Sí, mi Señor, Rey. aleluya. Este es el momento, Padre. Esta es la sazón, el Sí, mi día. rey. Estos son los tiempos Sí, en que nos Señor. corresponde, Señor, ponernos en tus manos junto con mis Sí, hermanos, de Señor, acuerdo, mi aleluya. Rey. Mi Rey, yo te pido que capacites a todos mis hermanos, igual que a nosotros, para ser luz, Amén. Gracias, ser Señor. sal, ser la nota de alegría, Señor, ser ese chispa, Señor, Sí, que Señor, enciende un aleluya. gran fuego, Padre, para buscarte donde quiera que vayamos, Señor. Que aquellos Sí, que mi nos han rey. mirado por mucho tiempo y nos han visto como quizá contrarios, Padre, que Señor, que sepan que yo solamente soy un servidor tuyo y que estoy listo para extender mi mano y ayudar, Amén, aleluya. levantar, orar, interceder y encontrar, Sí, ayudarlos a Señor, aleluya. encontrarse contigo, Padre. Aquellos hombres, mujeres, familias que están Sí, Señor. solos, Sí, mi que no rey. tienen nadie a su alrededor, hoy, Padre Santo, Aleluya. muéstrales que hay Gracias, un lugar Señor. de reposo, hay un oasis en Sí, medio mi de su rey, soledad, de aleluya. su tiempo difícil. Hay un lugar donde pueden llegar y pueden estar en shalom, en paz, Amén. Padre. Gracias, mi Mi rey. Rey, dales la sabiduría, mis hermanos, para que en medio del caos se vea su luz brillar, Aleluya. en medio de la sed se vea
el agua fluyendo. Sí, Señor. Yeshua dijo, el que cree en mí, dentro de él pondré una fuente de agua que salte para vida eterna. Nosotros, Gracias, Señor, aleluya. somos esa fuente. Está dentro de mí y dentro de mis hermanos. Que salga esa agua, ese agua que fluya, Señor, y ayude al sediento, Aleluya, que gracias, ayude Padre. al que está vacío, sin ti, sin fe, sin esperanza. Muéstranos, Padre Santo, aquellos que están a punto, Señor, de terminar con su vida. Sí, sí. Y que ellos, Padre, nos vean y con la jovialidad y con la alegría y con la, Señor, educación y Aleluya, delicadeza, Padre, gracias, puedan Señor. hallar esperanza. Sí, Danos la Señor. sabiduría, el discernimiento, Padre. Nuestros ojos vean más allá de lo que se presenta Sí, Señor. adelante, sino que podamos ver el corazón, así como Yeshua, Señor, Aleluya, que miraba y conocía el corazón de la gente. gracias, Porque Señor. tenemos buena intención de ayudarles, de Aleluya. servirles y de levantarles, Padre. Usa a mis hermanos que intercedieron por familiares y amistades, úsalos como punto de fe para que hayan milagros, Señor, en sus casas. Como Gloria a hemos ti. visto, hayan milagros, Gracias, Padre. Señor. Esta noche el Eterno te capacita a ti, mujer, hombre que me ves, Aleluya. en donde quiera que estés, el Eterno te capacita para que tú cargues su honor, para que tú lleves esa bendición, esa barajá que Él tiene contigo Amén. para esos familiares, hermanos, Gracias, familia, Padre. Aleluya. hijos, Sí, esposas, Señor. aleluya. Tú vas a ser Gloria a ti, ese Padre. medio que el Eterno va a usar Sí, para Señor. reunirlos, reunir como la gallina junta sus Sí, polluelos, Señor. así, Aleluya. Señor, te va a usar a ti. Aleluya. Padre, gracias, Gracias, Señor, Padre Santo. por impartir sobre mis hermanos, Señor, esa bendición, ese Gracias, privilegio, ese honor de poder representarte, Padre, Sí, donde Señor. quiera que Aleluya. vayamos. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey, por tu bendición en esta noche. Gracias por tu presencia en esta noche en medio de nosotros. Y a la distancia, Padre. Sí, Señor. En el nombre de Yeshua, nuestro Adón. Amén Aleluya. y amén, hermano. Recuerden que tenemos el reto. Oh, yeah. Todavía nos quedan 10 días de este mes, ¿verdad? Y luego, ¿De qué? del mes de diciembre, estamos en 20. Nos quedan solo 10 días. 11. 11 días, son 31, sí. Wow. El reto de diciembre, enero y febrero, ¿verdad? Que son mes 10, mes 11 y mes 12. Nos toca ayudar a la quejilá, a la congregación. Recuerde el reto que tenemos. Si usted puede, únase con nosotros. Tenemos un buen número de personas que se han unido al reto y que ya inclusive han enviado sus ofrendas para Casa de Israel Yará. Puede poner ahí, escriba el email de nosotros, Casa de Israel Yará, YARAH, @gmail.com. Ese email usted lo puede utilizar para enviar su ofrenda para que en el mes de febrero podamos saldar la hipoteca y así tener libertad financiera en nuestra quejilá. Gracias por su ayuda. Y tengamos esa libertad y podamos continuar operando, podamos ayudar y podemos contratar personas que sigan ayudando. Tenemos muchos planes muy buenos. Este año que viene hay cosas que no es que vamos a planear, es que vamos a ejecutar. Amén. Llevamos años planeando, llevamos años poniéndolo todo junto. Este año vamos a hacer lo que dijimos que vamos a hacer y esperamos que usted se una con nosotros y sea parte de esta odisea, de esta jornada. De esta jornada, de esto a lo que nos hemos enfrentado con amor y con el llamado del Eterno sobre nuestra vida y nuestro ministerio. Así que gracias por estar con nosotros. Mónica, sí, no te preocupes. Nosotros hemos hecho el reto por los 3 meses, por aquello que es el tiempo que nos queda, ¿verdad? Para nosotros alcanzar la meta. Sí. Pero cualquier ayuda es buena, cualquier ayuda es recibida y necesaria. Nadie tiene que sentir la presión, solamente lo hemos puesto por 3 meses por 2 cosas. Una, porque es el tiempo, ¿verdad?, que nos queda para el mes de febrero, que es la meta donde nosotros tenemos que hacerlo. Y número 2 también, porque nosotros no somos de hacer un evento de este índole, a menos que sea por una causa específica. Y pues lo hacemos claro de que solamente es por 3 meses, para que nadie se sienta de que estamos haciendo esto por todos los meses, por un año, no. Es un tiempo específico, pero no ninguna presión. Lo que cada uno pueda aportar es bueno, justo, necesario, bien recibido, y agradecemos a todos los que ya se han unido. Ya hasta la semana pasada teníamos 28 personas
este fin de semana, pues como tuvimos acá las condiciones del tiempo que no nos permitieron reunirnos Sí. físicamente, pues no vi que se añadió Ujú, nadie más, pero seguimos confiados ujú. porque el Eterno nunca nos ha faltado, el Eterno ha sido fiel más que verdadero. Hasta ahora Sí, todo ha sido provisto. Él nos ha puesto en gracia delante de proveedores, delante de las personas que tenemos deudores que nosotros tenemos que pagarle y gracias al Eterno estamos bien. sí. No es que tenemos esa gran necesidad de que, wow, nos van a cerrar. No es tanto eso. Es que de verdad lo que queremos es tener esa libertad de poder Ujú. invertir en cosas que le ayuden a usted a poder seguir creciendo y a poder unirse como buenos alumnos, estudiantes y maestros que se van a unir en este próximo año para crecer. Casa de Israel ya va a crecer más. Amén. Ya llevamos 11 años y es tiempo de expandir, de crecer, de llegar a más gente y estamos haciéndolo. Créame que lo Sí. estamos haciendo. De hecho, esa es una ¿verdad? De las cosas principales que nosotros hemos hecho en Casa Israel Ujú, Yara, es que hay muchas cosas que nosotros como comunidad no hemos eh, hecho aún, no porque no necesariamente no podamos, sino porque hemos tenido claro cuál es la meta, ujú. ¿verdad? Por la responsabilidad que tenemos como congregación, Sí. pero el Eterno ha sido bueno y no tenemos duda que de la misma manera que hasta aquí él ha hecho provisión, Él hará un camino. Ujú, ¿Y por qué le hacemos el llamado a través de las redes? Casi Israel ya no paga por ningún anuncio, no invertimos, ¿verdad? Si se puede ujú. llamar En así, en lo publicidad, que en es eso. publicidad. Gracias al Eterno, lo que hemos alcanzado ha sido porque el Padre nos ha puesto en honor, favor y Ujú. gracia, porque Él es quien ha contestado nuestra oración, Sí. Él es que ha traído, como siempre hemos dicho, trae el Israel que Ujú. está por ahí buscando regresar Ajá. y utilizamos los medios que están a nuestro alcance. Hay muchas personas que se han identificado con Casa de Israel Yara, no necesariamente porque van físicamente, sino porque aún a través, ¿verdad? Aún a la distancia, por los medios, se han hecho parte de De nosotros. Por eso, en nosotros. esta ocasión, nosotros le hacemos un llamado a todos, a los que están presentes, físicos, que se reúnen semana tras semana, pero aquellos que también por años, a través de las redes sociales, se han unido con nuestro ministerio, Casa de Israel Sí. Yara, pero el llamado no es solamente a ustedes, es que ustedes conocen otra gente. ¿Sabes? Ustedes También. conocen personas, así es que ¿cómo nos pueden ayudar? Comparta la voz. Ujú, Usted conoce gente que a lo mejor puede hacerlo, sean empresarios, personas que que simplemente quieren hacer una donación porque ujú, reciben un crédito contributivo. ujú. Cualquiera que se le ocurra a usted la idea, lo que estamos pidiendo es que usted sea un Sí. portavoz de la misión que tenemos en Casa de Israel Yara. Así es. Recuerde que el próximo Shabbat tenemos la reunión de las damas a las 11 de la 11 de mañana la a mañana. través de la plataforma de Zoom y los Ella. caballeros van a estar presencial También y presencial. también por la Google plataforma Meet. Google Meet. Sí, Google Meet. So, vaya a Casa de Israel Yara, a israelyara.org y ahí encuentra más información de los enlaces y cómo conectarse con nosotros a las 11 de la mañana para estudiar la parashá, hacer nuestras oraciones Y y a las tres y luego media. a las 3:30 el servicio de toda Casa de Israel, de toda nuestra familia. So, gracias por estar con nosotros. Hasta aquí nuestro tiempo. Espero que lo hayan pasado bien. Déjenos un comentario si nos está viendo a través de YouTube. Dejen un comentario ahí, denle like, suscríbase a nuestra página y nos vemos este próximo Shabbat en Casa de Israel Yara. Shalom. Shalom, hasta la próxima.